Bien, vamos a dar entonces inicio a nuestra masterclass que vamos a estar realizando durante los próximos 45 minutos. Quiero saludar a todos y a todas las que nos acompañan en esta tarde. Esta sesión está preparada con dos partes súper claves de lo que vamos a conversar hoy día. Nos acompaña Génesis por un lado, gran desarrollador de proyectos GI, y por otro lado Icontec, que es un validador y un verificador de estos proyectos de los cuales vamos a estar conversando hoy día, específicamente en el sector de energías renovables. Por tanto, vamos a tener una estructura para que todos sepamos, digamos, cómo se va a desarrollar, en donde Génesis nos va a contar acerca del desarrollo de proyectos, luego Icontec el proceso de validar y verificar dichos proyectos, y en la última etapa vamos a tener un momento para poder resolver inquietudes o dudas que puedan ir apareciendo durante esta sesión. Todos los asistentes pueden ir comentándonos o preguntándonos a través del chat alguna inquietud que pueda aparecer, y feliz de poder ir resolver, digamos, cada punto. Bien, así que voy a presentar brevemente a Leonardo Fuken, que es nuestro director corporativo LATAM, que tiene unas palabras de bienvenida para todos, y ya posteriormente arrancamos la sesión en esta primera parte con Génesis, ¿vale? Gracias, Luis. ¿Me escuchas bien ahí? Perfecto. Vale. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, aquí ya en Chile y en Argentina son las 6 de la tarde, en Colombia son las 4 y por México son como las 3 de la tarde. Entonces, un saludo para todos aquí en Latinoamérica. De hecho, hay unos participantes que vi que estaban de Estados Unidos, uno de Turquía. Buenas tardes, buenas noches también. Un saludo para Alejandra, Roberto, Laura de Génesis, para obviamente Camilo, Luis Ignacio, nuestro gerente de filial aquí en Chile, Camilo, nuestro líder técnico de la unidad técnica de validación y verificación, y bueno, también a Jesús, que nos ayuda en la coordinación de todos estos temas desde el área de mercadeo y Contec. Yo quería pues, lanzarles dos mensajes. El primero es aprovechar estos espacios. Estos espacios son espacios de conocimiento, de esclarecer muchas dudas alrededor de los proyectos de validación y verificación, sobre todo en este sector de energías renovables, pero pues también podemos hablar de proyectos forestales. En general, aquí hay muchas dudas y tenemos a los expertos que nos pueden aclarar este tipo de dudas. Y el segundo es, para este tipo de desarrollo de proyectos en América Latina, desde Icontec hace ya más o menos más de 20 años venimos trabajando, validando y verificando proyectos en diferentes protocolos, con Naciones Unidas, con protocolos privados. De hecho, en un momento tuvimos un protocolo propio. Aquí mi mensaje a todos los que están participando, que en este momento, si no estoy mal, ya son 70 o 100 participantes, bueno, teníamos 300 inscritos. Lo importante aquí es entender cómo nos ponemos en acción, ¿sí? Estas actividades que nosotros hacemos, tanto Génesis como desarrollador de proyectos, nosotros como validador y verificador, tienen un sustento técnico importante que busca que nosotros hagamos las cosas primero bien, con sustentos técnicos, independientemente de los protocolos, y segundo, que nos podamos incluir en una generación de valor que es relativamente nueva en el mundo, que son los mercados de carbono. Nueva, lo digo, es porque muchos estamos llegando a esto, ahora que ya se nos vuelve cada vez más urgente y más necesario, pero esto inició hace ya muchos años y no va a parar. Este es el camino, lo que les quiero decir, este es el camino en donde todos nos debemos incluir, y el camino que ustedes, obviamente al participar de estos escenarios, es un camino técnico que tiene un sustento bien importante y tiene una generación de valor muy grande para todas las partes interesadas, iniciando por sus organizaciones y obviamente por las partes interesadas de sus propias organizaciones. Así que Luis, muchas gracias, este era el saludo y espero que todos aclaren muchas dudas en esta masterclass. Dale, Leo, muchas gracias.
La verdad es que así esperamos, sea una sesión muy provechosa, muy productiva para todos. Así que en este momento voy a dar el pase a Génesis, a Roberto en su representación, para que nos comente entonces en esta primera etapa toda la parte de desarrollo de proyectos. Voy a compartir, ya me confirman cuando ya está ok, por favor. Listo. Ahí se ve. Ya. Ponlo, lo que pasa es que te está viendo la presentación. Ponlo en Ahí, duplicado. ahí está en el modo presentación para el disertante. Exactamente. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Igual. Sí, si quieres, Luis Ignacio, si quieres compartirlo nuevamente y ya te digo cómo. Vamos de nuevo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahí está. Adelante. Activa el micrófono, Roberto, nuevamente. Qué pena. Gracias, Luis Ignacio, por la presentación y la introducción. Génesis es una consultora de créditos de carbono y de financiación de proyectos de carbono. Y cuando conversábamos con Luis Ignacio cómo enfocar el tiempo, creo que se nos ocurrió algo positivo, que es trasladarles o conectarles a ustedes nuestras experiencias más exitosas, pero sobre todo los tips o las respuestas a los cómo llegar a validaciones y verificaciones exitosas. Cuando digo validación y verificación exitosa, me refiero a terminar los proyectos. ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí, que se ya mejoró, estaba acoplando un poquito. Estaba acoplado. Ahora mejoró. Dale, perdona. Cuando hablo de validación o verificación exitosa, significa llegar a los proyectos con los plazos, o sea, los tiempos y la calidad esperada, ¿no es cierto? Y que todos nos pongamos contentos. El asunto es que tanto validación como verificación, ustedes saben muy bien que son procesos totalmente diferentes, y el peso relativo que, digamos, de la responsabilidad de llevar a buen puerto estos procesos cambia de uno a otro. Y eso lo vamos a ver ahora con el slide siguiente y los subsiguientes, de cómo es esa cuestión y cómo la vemos nosotros desde Génesis. Para la validación hemos puesto acá 5 tips que creemos que son centrales para que los proyectos, como decía antes, salgan en plazo y salgan con la calidad esperada. El primero que pusimos es el involucramiento de la dirección de la compañía en el desarrollo del proyecto. ¿Qué significa esto? Normalmente nosotros trabajamos con empresas medianas y grandes, y cuando las empresas deciden llevar adelante un crédito de carbono, lo deciden a un nivel de dirección, pero después los directores no llevan adelante el proyecto, es decir, no se ponen la mochila a la espalda de hacer la continuidad, de ir viendo cómo va el desarrollo, si el consultor está siendo acompañado, si las respuestas que está recibiendo el consultor son las adecuadas. Lo que hemos aprendido es que cuando alguien de la alta gerencia o de la dirección se pone el proyecto en el hombro, la velocidad con que se salen los proyectos y la calidad es superior. El punto A y el punto B y el C están absolutamente, digamos, encadenados, ¿no es cierto? El segundo tip de éxito es la integración de un equipo de trabajo dentro de lo que es la compañía del project owner, o en este caso el cliente del desarrollador. Ustedes saben que los proyectos de carbono no son sencillos, las metodologías se han ido complejizando, los estándares han extendido sus requerimientos a lo largo de los años, con lo cual hoy un proyecto de carbono abarca prácticamente todas, en forma transversal, todas las áreas de una compañía mediana o grande.
operación y mantenimiento va a estar involucrada con los cálculos de las emisiones, el respaldar los datos adecuadamente, con transparencia, con solidez, con un error, digamos, razonable dentro de los parámetros que corresponde. Higiene y seguridad y recursos humanos también están involucrados con los ODS. Después de este tema va a hablar más específicamente mi colega Laura Garzón, que es especialista en esto, y va a comentar un poco cómo las exigencias de ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, se han ido agrandando y extendiendo a distintos estándares, ¿no es cierto? El área comercial, financiera, legales, están muchas veces, también tienen que aportar la información necesaria para los temas de adicionalidad. Por ejemplo, cuando uno tiene que desarrollar un investment analysis como parte del proceso de adicionalidad, necesita desarrollar flujos de fondos que estén bien hechos profesionalmente, ¿no es cierto? Bueno, en fin, todo esto requiere un equipo de trabajo, y si ese equipo de trabajo es liderado por un nivel de alta gerencia o dirección, es distinto a si, por ejemplo, se delega la dirección del proyecto a un área de ingeniería o a una project manager. Es absolutamente distinto. El punto C, que hablamos de nivelación de conocimiento, está relacionado también con el anterior, en términos de que nos ha sido muy útil a utilizar una jornada, por lo menos una jornada con ese equipo de trabajo una vez que está funcionando, una jornada para explicar los puntos centrales del desarrollo del proyecto. ¿Qué es una metodología? ¿Qué es una línea de base? ¿Por qué hay que justificar una adicionalidad y cómo? El tema de mediciones, ¿qué calidad de mediciones es la esperada? ¿Qué requerimientos tenemos de los estándares? ¿Cómo preparar una stakeholder meeting? ¿Cómo construir la evidencia objetiva para que esa pueda ser después plasmada en una validación? ¿Cómo elegir los objetivos de desarrollo sostenible que sean realmente realizables y no, digamos, una decoración ahí pintada de un montón de, expectativas de hacer cosas que después no se cumplen? Bueno, todo esto dado en una jornada de trabajo y después, volviéndolo a repetir a lo largo del proceso, en el sentido de ir formando a la gente que ocupa esa posición, en las distintas posiciones, para nosotros nos ha dado un muy buen resultado. El punto D es la confección del documento de proyecto, y en esto, la verdad, el 100% de la responsabilidad la tiene el consultor. Acá, para nosotros, los profesionales que nos dedicamos al desarrollo de proyectos tenemos que conocer muy bien el estándar, las metodologías, los tools. Si hemos tenido, nosotros aplicamos antes de empezar un proyecto, cuando tenemos alguna duda respecto de la metodología, directamente consultamos al estándar y le damos al estándar una cantidad de opciones de cómo vemos nosotros que hay que enfocar la metodología o las metodologías, porque a veces hay proyectos que tienen 2 y hasta 3 metodologías, y no queremos meter la pata. No queremos meter la pata con el cliente, no queremos tener problemas en la mitad de un proceso en donde ustedes después dicen, no, nos equivocamos, esta no había que aplicarla, hay que aplicar otra, ¿no? El encuadramiento metodológico para nosotros es fundamental. Y cuando tenemos la más mínima duda, vamos al estándar directamente. Y luego el proceso de validación, ahí también el consultor, bueno, en el punto D, como decía, la responsabilidad central es del consultor, y el Project Owner lo que hace es apoyar, apoyar con la información, apoyar con la infraestructura, etc. En el proceso de validación también el rol del consultor lo consideramos central, y acá le pedimos muchas veces al dueño del proyecto que también tome alguna digamos, importancia su intervención desde el punto de vista de que muestre al validador que tiene la infraestructura, que tiene los medios, que tiene el personal capacitado para poder llevar adelante la validación, y que esa validación después converja en un resultado de reducción de emisiones
consistente, ¿no es cierto? La siguiente, por favor, Ignacio. Bueno, y para la verificación, digamos, aquí tenemos una diferencia importante con la validación. Para nosotros, y no nos pasa muy frecuentemente en la Argentina, queremos de que los owners, los dueños de los proyectos, digamos, tomen un papel más relevante. No quiere decir que los desarrolladores o los consultores desaparezcamos del mapa. Pero la realidad es que hay que entender que se llama precisamente Project Owner porque el dueño del proyecto es el que debe demostrar que tiene los procesos aceitados para el cálculo de las emisiones, que tiene el personal formado, que todo lo que se comprometió en la validación, que en definitiva la verificación es eso, es verificar que todo lo que se comprometió en la validación realmente se cumple, se hace con calidad, se hace con procedimientos y que hay preocupación por el resultado exitoso y confiable de la verificación. Hoy por hoy, yo ahí separaría una parte que es la primera verificación. En la primera verificación, en general, los project owners suelen contratar, no suelen contratar porque no se sienten del todo sólidos. Bueno, eso lo podemos entender. Ahora, si son periodos de 7 años o de 10 años, una empresa con una envergadura mediana grande perfectamente puede llevarlo adelante. El proceso de verificación, bueno, el consultor está presente, sobre todo en la primera verificación, pero nosotros siempre le dejamos espacio al project owner para que él se luzca, digamos, ¿no? De alguna manera. Bueno, yo cedería la palabra a Laura, en todo caso, si después, como tenemos poco tiempo, no quiero extenderme más, si después hay preguntas, las aclararemos, pero me gustaría que escuchen a Laura con los ODS que son importantes. Bueno, hola. A ver, sí, ahí está, ahí me escuchan bien. Encantada y un placer estar acá. A mí me gustaría comentarles en unos breves minutos, no tan solo de los objetivos de desarrollo sostenible, sino también de la reunión de stakeholders con las partes interesadas y sobre la salvaguardia. A lo largo del tiempo han ido cobrando relevancia en todos los estándares, en el estándar que cada uno elija para aplicar, y aparte de eso se han vuelto como pilares en el desarrollo del proyecto. Y entonces es un pasa o no pasa, o podés no pasar la validación por una reunión de stakeholders que no esté suficientemente documentada o que no se haya hecho en el tiempo. Estas reuniones no son más que un anclaje del proyecto con la comunidad. Y aún si fuese un proyecto que nos ha tocado a nosotros, proyectos que son entre privados y que son a lo mejor generación de energía que se va a consumir en el mismo site, lo mismo eso está inmerso en una comunidad que debe saber y que debe conocer qué es lo que se va a hacer. Porque aunque más no sea porque durante la obra aumentó el circuito de camiones llevando cosas, se va a ver afectada. Entonces uno necesita la anuencia de esas personas. Nos pasó a modo de ejemplo en una previa a una validación, por suerte, que un proyecto se iba a desarrollar en un área, ya el project owner ya tenía el estudio de impacto ambiental aprobado, todo, y cuando empiezan a ir al sitio se dan cuenta que la comunidad no estaba de acuerdo con eso, no estaba conforme con que ahí se localizara un parque solar. Y la decisión de la compañía, y esto que decía Roberto de la dirección, fue mover el proyecto, fue decir acá no se hace el proyecto, se hace en otro lado. Y por suerte fue así, porque si no, si uno no tiene ese compromiso, a veces los costos son más grandes, no tan solo por el presupuesto de un proyecto que se demora, sino también por una cuestión de imagen y de marca de las empresas. Después, con respecto a los ODS,
comentarles que esto, bueno, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son esos 17 objetivos con los que trabaja Naciones Unidas, y que cada uno tiene sus métricas también en particular. Y lo que uno tiene que hacer como consultor, y que suele ser divertido en algún punto y que involucra varias reuniones, es tratar de entender cómo reflejar las características de ese proyecto en métricas que podamos argumentar y demostrar. Y esto no es tan solo en la validación, porque después cuando pasás a la etapa de verificación, uno tiene que decir, mirá, yo dije que cumplía con todos estos ODS, con estos porcentajes, con estos parámetros, y que lo iba a monitorear de esta manera, y en la verificación uno tiene que demostrar que eso se hizo y se cumplió. Entonces es una instancia que también es clave, porque algunos estándares, de acuerdo a la cantidad de ODS o al tipo de ODS, cambian la calificación del proyecto y por lo tanto a veces también el precio del crédito de carbono. Entonces, hay que verlo con un poquito de detalle, y me acuerdo el año pasado con Génesis hicimos un curso sobre estos temas, y a modo de ejemplo uno de los participantes puso un caso de biogás. Y fue muy fructífero porque durante la charla surgieron muchos de estos ODS que no son los clásicos como del de energía asequible porque voy a generar más, sino que tenían que ver con equidad de género, con trabajo digno, en fin. Son unas lindas instancias incluso internamente para el dueño del proyecto. Y con respecto a las salvaguardas, que también está linkeado con esto de los ODS, comentarles que son ni más ni menos que medidas de mitigación, ¿no? Y esas medidas de mitigación están en 7 aspectos, desde cambio climático, accountability de la compañía, perdón, biodiversidad, equidad de género, y uno tiene que demostrar en la etapa de validación y de verificación que cumple y mitiga esos riesgos. Y me gustaría ponerles un ejemplo de una que nos pasó en una validación, que en estas de salvaguardas, en la parte de equidad de género, nosotros comentamos que el dueño del proyecto tiene aceitado un mecanismo de denuncias, donde que son anónimas y que se responden en X cantidad de tiempo, y el validador durante el proceso dijo, ¡ay, qué interesante! Y entró, mandó el mail, verificó, controló que después la respuesta llegara, que fuese anónimo realmente. Así que son cuestiones que a veces que no son de las técnicas, porque no son de la generación de créditos en sí, que es después lo que se va a vender, pero sí hacen a la calidad y a la trazabilidad del proyecto como un todo, ¿no? Habiendo dicho eso, y no los quiero demorar más, les doy la palabra de nuevo a Incontec. Gracias, Lau, gracias también a Roberto por habernos dado esta explicación muy, muy gráfica, muy práctica desde el punto de vista de los ejemplos que diste recién, Laura. Así que continuamos con el proceso. Vamos a retomar posteriormente en la última etapa con preguntas para aclarar, así que volvemos con ustedes. Seguramente yo tengo registrada ya por lo menos una ronda de 8 o 10 preguntas que vamos a ir ahí pimponeando entre ustedes, entre Camilo, entre todos para poder resolver. Así que gracias, Cami. Te cedo entonces la palabra. Vamos con tu presentación. Perfecto. ¿Vas a proyectar desde allá, Luis? ¿No quieres que la proyecte desde acá? Hola, Luis. ¿Me escuchan bien? Proyecto, Luis. Voy ahora. Sí, te escuchamos bien. Listo, perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Camilo Andrés Carvajal Guerra. Hago parte del equipo de Icontec para todos estos procesos de validación y verificación. Y precisamente, pues, desde Icontec venimos liderando todos estos procesos de validación y verificación para proyectos de mitigación de GEIN con los datos que nos suministra a nosotros Asocarbono, perdón, como asociación del mercado de carbono, donde nosotros hoy punteamos como líderes en todos estos procesos debido a la confiabilidad precisamente
de que nosotros como ICONTEC, como organismo de validación y verificación, pues nos aseguramos de que todos los proyectos hoy cumplan de manera rigurosa con los más altos estándares de calidad y rigor técnico, ¿sí? Que es lo que ha tenido en vilo al mercado de carbono durante los últimos meses, y seguramente ustedes pues no serán ajenos a toda esa información que hay alrededor de esto. Nosotros pues obviamente tenemos muchísimo tiempo de experiencia alrededor de la validación y verificación de este tipo de proyectos, y adicionalmente acreditaciones de este tipo de servicios que avalan precisamente ese compromiso que tenemos hoy con la rigurosidad, no solo técnica, sino también administrativa en todos estos procesos. Continuamos, Luis, por favor. Hoy en día hay un contexto global desde el punto de vista de los gases de efecto invernadero y la acción climática, y es el impacto climático realmente que existe. O sea, ya ese tema de que todo lo que iba a suceder en temas climáticos o con el cambio climático, pues iba a ser a 50, 100 años, pues resulta que nos cogió más temprano de lo que nosotros pensábamos. Y hoy en día, pues los cambios realmente son evidentes, eh, donde hemos visto pues un aumento de eventos extremos en materia de eventos de fuerza de tipo natural y demás, ¿cierto? Después de todo lo que se ha hecho a nivel mundial desde el punto de vista de los acuerdos, protocolo de Kioto y demás, pues hoy nos rige el Acuerdo de París, ¿sí? Donde se han establecido objetivos y compromisos no solamente a nivel internacional, sino también nacional para toda la reducción de emisiones, donde todos los países, de alguna u otra manera, pues de acuerdo a su política, pues se han comprometido con algo en materia de reducción para el logro precisamente de esa disminución, o para el logro de ese mantenimiento, de que no subamos ese grado y medio fatídico, pues del que tanto hemos estado hablando en los últimos años. Y finalmente todo lo que tiene que ver con mitigación en energía, porque pues el tema es crucial desde el punto de vista de la transición hacia fuentes de energías renovables o bajas en emisiones de carbono, ¿sí? Hoy en día, pues hay desde el punto de vista de Naciones Unidas, pues el mercado de bonos de carbono ha crecido y tiene una proyección de un valor de 2.4 billones de dólares para el 2027. O sea, aquí hay un mercado realmente tangible, que como todo mercado, ¿cierto? Tiene riesgos, tiene debilidades potenciales, y obviamente pues hay que saber elegir a los diferentes actores y a los diferentes aliados para poder cumplir con todo lo que nos acaba de decir Génesis como consultor, desde esa perspectiva, para que haya un trabajo realmente articulado entre consultores, clientes o proponentes de proyecto, y finalmente nosotros como solución de final de tubo, como organismo de validación y verificación. Continuamos, por favor. Los estándares de carbono hoy en día son un marco sólido precisamente de trabajo. Ya no contamos en este momento con el MDL, que precisamente pues está haciendo toda su transición al artículo 6.4 del Acuerdo de París, un nuevo mecanismo. Sí, seguramente veremos ajustes en metodologías. En este momento se encuentran en revisión de las metodologías que actualmente pues estaban forjadas en el MDL, y actualmente también sirven como marco metodológico para muchos estándares de carbono. Hoy desde ICONTEC nosotros conocemos los estándares de carbono más relevantes: Cercarbono, Biocarbon Standard, BERRA desde el punto de vista del Verified Carbon Standard y del Community Climate and Biodiversity, el BCS, popular BCS y CCB, donde nosotros hemos sido fuertes en los últimos años. Hay unos criterios claves que ya los mencionó Génesis, donde desde la perspectiva del organismo de validación y verificación evaluamos todo lo que tiene que ver con adicionalidad, línea base, todas las metodologías y las herramientas que vienen del MDL o las que propone cada estándar, que cada estándar pues obviamente tiene su particularidad. Y desde la rigurosidad técnica, pues nosotros realmente promovemos proyectos de alta calidad y verdadero impacto. Recientemente, pues nosotros, hace un par de años atrás, fuimos actores importantes dentro del proyecto de validación verificación de un proyecto MDL en Colombia, que redujo aproximadamente 500.000 toneladas de CO2 al año con un proyecto de eficiencia energética. Continuamos, por favor. Estos son datos chiquitos, contundentes, que hay que dar. Hoy en día, ICONTEC como organismo de validación y verificación ostenta una acreditación en la norma ISO 14065 del 2020 y la ISO IS 17029 del 2019, que nos permite precisamente fungir como organismo de validación y verificación, guardando unos estrictos estándares y de requisitos y cumplimiento
¿sí? Frente a lo que son estos estándares internacionales acreditados por ONAC, el Organismo Nacional de Acreditación en Colombia, y que nos permite, pues obviamente, actuar en todo el territorio, no solamente nacional, sino también internacional. Hoy en día nosotros tenemos 4 alcances definidos. Esos alcances están definidos por sectores. El primero es el sector de industrias energéticas, muy conocido por el MDL como el sector 1. El sector transporte, que es el sector 7. El sector de manejo y eliminación de residuos sólidos, perdón, de residuos en general, que es el sector 13. Y el sector 14, que es el más popular de todos, que es el de aforestación y reforestación, todo lo que tiene que ver con proyectos forestales, de plantaciones forestales y proyectos Red Más. Contamos con un pool de expertos, de ingenieros expertos y especialistas formados y calificados por Icontec con base en todas las metodologías de los programas. Nuestra acreditación nos permite precisamente contar con todo este personal que ayuda a que todos estos procesos, pues de alguna u otra manera, tengan ese rigor técnico del cual les he estado mencionando durante este corto tiempo de presentación. Operamos en diferentes países y a hoy hemos validado y verificado pues más de 170 proyectos de GI en la región multilatina e inclusive en Europa. Continuamos. Nuestro fuerte finalmente es este proceso que vemos acá, donde una validación independiente, y ahorita les menciono por qué hablo de independiente, puede estar alrededor de los 3 a los 6 meses o quizás más, y ya les cuento de qué depende, o una verificación que es un proceso entre comillas un poco más corto. Ahora, normalmente también está la opción de hacer validación y verificación conjunta, ¿sí? Que digamos que también puede estar alrededor de los 3 y los 6 meses de ejecución, teniendo en cuenta estas 4 grandes etapas. Nosotros lo primero que hacemos desde Icontec, como organismo de validación y verificación, es una evaluación inicial. Ese análisis preliminar del proyecto es cuando el proyecto, obviamente, pues empieza a consultar sobre las actividades que va a realizar, sea validación, verificación o validación y verificación conjunta. Nosotros investigamos o indagamos o hacemos esa evaluación inicial en las diferentes plataformas de los programas o en la plataforma a la que el proyecto ya esté registrado o adscrito para verificar en qué estado se encuentra, ¿sí? Ese estado nos permite a nosotros dar go a todo el proceso desde el punto de vista de iniciar con la revisión documental, que es la verificación de la documentación que nos hablaba ahorita todo el consultor Génesis con respecto a el documento de proyecto, el PDD, comúnmente mencionado pues en la jerga de los proyectos. Ahí nosotros evaluamos precisamente para las validaciones el PDD y si hay verificación, pues los reportes de monitoreo correspondientes al periodo de monitoreo. Luego hacemos una visita de campo. Esa inspección in situ al proyecto es requisito fundamental para garantizar que lo que hay en los documentos, pues obviamente sea lo que esté plasmado en campo en cualquiera de los 4 sectores que les acabo de mencionar. Allí luego de esa visita de campo se realiza un informe complementario que se llama informe de hallazgos. Ese informe de hallazgos lo que contiene son todas las desviaciones que se pueden de alguna manera subsanar en lo que nosotros conocemos como una ronda de hallazgos, ¿cierto? Esa ronda de hallazgos lo que permite es nosotros como Icontec, como organismo de validación y verificación, entregar un informe y que el desarrollador, el proponente de proyecto o en compañía del proponente de proyecto pues nos pueda devolver una respuesta y unas aclaraciones a esas dudas o inquietudes que surgen con respecto al cumplimiento de los requisitos del estándar. El estándar en este caso es la 14064-2, ¿sí? Y pues obviamente los diferentes documentos metodológicos correspondientes a cada programa de GI. En esas rondas, pues obviamente, digamos desde el punto de vista contractual hay una cantidad limitada de rondas. Si se pasa de eso, ahí es donde encontramos nosotros la primera, o la primera barrera, ¿cierto? De que un proyecto se puede dar en el tiempo que les estoy mostrando en la parte inferior de la diapositiva, ¿sí? Porque depende mucho de los tiempos de respuesta que el desarrollador y que el proponente de proyecto tenga con base en la información o en el informe de hallazgos que nosotros hayamos propuesto. Luego de subsanados todos esos hallazgos y que estemos tranquilos desde el punto de vista de que el proyecto cumple con los estándares, con las metodologías, con las herramientas o tools y con todos los elementos, pues obviamente que el programa requiere, nosotros realizamos un informe draft o un informe borrador que va a pasar por una revisión independiente, un revisor técnico calificado que no hace parte
del equipo de validación y verificación, que tiene toda la formación y es competente para realizar esta actividad y que genera precisamente una opinión al final del ejercicio. La opinión se puede dar en 4 líneas. Inicialmente una opinión no modificada, que es una opinión positiva, que no tiene ningún tipo de modificación ni en cálculos, ni en medición, ni en ninguna parte del documento de proyecto o del reporte de monitoreo. Está la opción de la opinión modificada, que es positiva, pero finalmente tiene algún tipo de ajuste en materia de cuantificación y demás. Y finalmente, pues la opinión negativa, ¿sí? Existe también la opción de abstenernos de emitir algún tipo de opinión en caso de que nosotros recibamos un proyecto que no cumple con la información suficiente y necesaria para ser validado o verificado, ¿sí? Entonces, en aras obviamente también de la transparencia, tenemos esa opción. Y finalmente, pues se entregan las declaraciones correspondientes con respecto a la validación o la verificación o a la validación y verificación conjunta del proyecto que se esté evaluando desde esa perspectiva. Continuamos, Luis, por favor. Hay unos casos de éxito de mitigación en GI desde el punto de vista de lo que es energía eólica, biomasa, eficiencia energética. Podemos hablar de proyectos RED+, de proyectos de afforestación, reforestación de plantaciones en toda la región latinoamericana. Pero finalmente, esta diapositiva lo que les quiere comunicar es posible hacerlo. O sea, por más complejo que sea, de acuerdo a que las metodologías también son complejas de asimilar y demás, hay profesionales, hay consultores como Génesis, ¿sí? Que tienen toda la suficiencia para convertirse en aliados de todos ustedes para desarrollar proyectos que vayan en busca precisamente de este tema de mitigación de los gases de efecto invernadero de acuerdo pues a las actividades principales de las organizaciones o de los clientes que presenten este tipo de proyectos, ¿cierto? O sea, normalmente hay muchas opciones, ¿sí? Pero yo siempre lo he dicho, en muchos espacios hay opciones para las cuales prefiero comprar la opción hecha y para eso pues están los consultores acá y con base en eso, en su trabajo, pues nosotros tenemos, digamos, un camino mucho más expedito para recorrer en materia de validación y verificación. Continuamos, Luis, por favor. Hoy en día, Icontec, como les dije, pues es líder en el mercado, no solamente latinoamericano, sino a nivel mundial, ¿cierto? En beneficios, perdón, en ejercicios de validación y verificación. Hoy los beneficios de la validación y la verificación de proyectos, pues finalmente es lo que permite, aparte de lo que tenemos aquí, la validación y la verificación de proyectos de GI es lo que permite precisamente entrar a ese mercado voluntario, ese mercado regulado, que ayuda también con transar bonos que tienen una credibilidad, que tienen una reputación y un cumplimiento estricto de todo el rigor metodológico de lo que estábamos hablando previamente, ¿cierto? Yo sé que han habido alrededor de todos estos esquemas muchos escándalos de que no se han tenido en cuenta las comunidades, de que no se han retornado los diferentes dividendos que se deben retornar, que no se han respetado las salvaguardas, por ejemplo, de las que nos hablaba eh, ahorita la compañera de Génesis, Laura. Entonces, realmente la validación y la verificación es lo que le da suficiencia al proyecto, ¿sí? Para ser creíble, para tener fundamentación, suficiencia y obviamente pues toda la reputación y el cumplimiento respaldado por las normas internacionales. ¿Continuamos? Ahorita estaba viendo por ahí algunos comentarios, los próximos pasos y el contacto. Pues yo los invito a todos los que están acá que conozcan más sobre los servicios, no solamente de Icontec, sino de Génesis, ¿cierto? Para que soliciten cotizaciones sobre los proyectos que tengan sobre la mesa. Nosotros les podemos guiar sobre todo el tema de los recursos, guías, documentos técnicos, webinars que existen alrededor de todo este esquema para que ustedes obviamente se puedan datear muchísimo más de todas estas actividades que hay alrededor del mercado de carbono y de los diferentes proyectos en diferentes sectores. Y pues para eso estamos nosotros acá. Vuelvo y reitero, Génesis nos acompaña como un aliado estratégico que hemos tenido para validar y verificar proyectos que de su mano, pues obviamente han salido unos muy buenos proyectos y que pues esperamos que continúen de esa manera y darles las gracias a todos por su atención y esperamos que desde Icontec pues
podamos darles continuidad también a todas esas dudas, inquietudes que tengan y pues obviamente generarles esas propuestas comerciales que ustedes necesitan para que podamos hacer efectivo ese proceso que ustedes necesitan para que su proyecto pues salga adelante. Muchas gracias a todos. Gracias, Cami. Excelente presentación, como siempre, muy práctico, muy claro. Y en honor al tiempo, he visto que ya están pasando ahí algunas inquietudes en el chat. Entonces, lo que vamos a hacer para que sea un poco interactivo, las preguntas que nos han ido haciendo. ¿Les parece? Entonces, vamos imponiendo una génesis, una Icontec, una génesis, una Icontec y vamos resolviendo de manera rápida y práctica, idealmente, estas inquietudes que van a aparecer para que ayudemos a aclarar estos puntos, ¿vale? Entonces, mira, yo fui registrando ya y ordenando algunas de las que nos llegaron y algunas que se repitieron más. Entonces partimos, no sé si por el lado de ustedes, Génesis, de Génesis con Laura o con Roberto, ahí ustedes me indican quiénes nos colaboran. Pero mira, la primera pregunta que se repitió harto tiene que ver con cuáles son los tiempos que involucra una validación y una verificación una vez que ya se ha elegido el estándar. Bueno, la contesto yo. Los tiempos se pautan con el cliente, con el project owner. Y dependen, estamos hablando hasta la validación, ¿no? Después de la validación es otra cosa. Se pautan con el project owner, uno, digamos, con la experiencia que tiene, más o menos, una vez que tiene encuadrada la metodología, puede asignar una cantidad de tiempo. Lo que el consultor no conoce es la respuesta que va a tener el project owner cuando es nueva la compañía. Si es una compañía conocida, por eso es que hacíamos tanto hincapié en cómo organizar al project owner para que las cosas salgan bien. Pero nosotros creemos que entre 3 y 6 meses, depende obviamente de la escala de proyecto, de nuevo, la escala de proyecto, y el tipo de proyecto, ¿no es cierto? Hay proyectos, por ejemplo, en donde ustedes cuentan con datos, como puede ser cuando tienen un renovable que va contra la red. Entonces, por ejemplo, acá en Argentina tenemos la facilidad de que el factor de emisión de la red lo calcula el Estado o la Secretaría de Energía y Minería y no tenemos que hacer ese bodrio. Pero cuando entra otro como nos puede pasar en el sector de minería, por ejemplo, que hay mucha generación aislada, hay que calcular el factor de emisión de el emplazamiento que está surtiendo esa energía. Para eso se necesita registro de datos de 3 años, etcétera, 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 y eso lleva más tiempo también que le hagan, que nos encontremos con la información y nos demanda más también horas de gabinete a nosotros, ¿no? Ya, perfecto. Gracias, Roberto. Camilo, mira, acá una, para que vamos entonces una y una. Principales requisitos y o documentos para preparar una validación y una verificación. Bueno, pues básicamente, como les comenté ahora, digamos que el documento bandera es el documento de proyecto PDD. Con base en ese documento, pues es donde nosotros podemos acceder a esa información preliminar. Ahora bien, cuando son proyectos forestales o son proyectos que requieren de extensiones de tierra, también se necesitan todos esos certificados o documentos que den legalidad o tranquilidad de que la tierra pues pertenece al proponente de proyecto o está en algún tipo de convenio o contrato que permite utilizarlo para el fin o el objetivo que se está utilizando en ese momento. Y todos los soportes que sean necesarios relacionados con herramientas de programa, con metodologías y demás, ¿cierto? Para poder encarrilar mucho más la labor de validación y verificación de cualquier tipo de proyecto en cualquier sector. ¿Sí? En realidad, uno puede ver desde esta perspectiva que son pocos, entre comillas, los documentos. Lo que pasa es que la extensión de cada documento es un poquito grande, ¿no? Y aquí el equipo de Génesis nos puede contar un poquito, pero son documentos muy grandes, esos son tesis doctorales prácticamente, a las cuales nosotros nos vemos sometidos y tenemos que ponerle un nivel de detalle muy alto y un nivel de atención muy alto precisamente para que no se escapen
cositas que pudiesen materializarse más adelante como un hallazgo o como una no conformidad, por así decirlo, y que perjudique precisamente el normal avance de los proyectos, ¿no? Ok, Pero pues digamos que la base sólida es el documento de proyecto. perfecto. Cami, quédate acá y bueno, se une Roberto, Laura con esta pregunta porque yo creo que ambos nos pueden aportar desde el punto de vista de la experiencia y la comunicación que pueden haber tenido con el estándar, porque creo que este tema se repitió harto en las preguntas y dice si hay algún plan para sistematizar o en su efecto si han tenido alguna conversación. No sé si está dirigido más por el lado de desarrollo de producto o por el lado de nosotros como BB, con los estándares para validar o verificar a través de alguna plataforma online, para ver si se puede realizar a través de algún sistema más remoto, no sé. Bueno, me tomo la palabra inicialmente. Disculpa, Roberto. Pues desde el punto de vista de validación, verificación, digamos que nosotros tenemos acceso a las plataformas de registro de los diferentes programas de GI. No hay una plataforma o una ayuda tecnológica en el proceso de auditoría precisamente porque necesitamos acceder a toda esa documentación de manera muy pormenorizada, ¿cierto? Y la lectura pues independiente y demás, por más inteligencia artificial y demás que haya, pues no nos garantiza que no se nos escapen variables, ¿cierto? Que puedan perjudicar el proceso. Entonces, todavía no hay un desarrollo que nos permita pues llegar a ese punto de ahorrar tiempo desde el punto de vista de la validación y la verificación. Vale. Roberto, Laura, no sé si querían complementar algo de eso. O- No sé, Laura, si Bueno, querés aportar algo vos. no, aportar de que en diversas conversaciones con estándares hay como una inquietud y hay un interés en poder implementarlo, pero a la fecha concreto no hay nada. Pero sí Vale, hay una voluntad, digamos. perfecto. Yo lo único que quisiera agregar es que cada proyecto es un emprendimiento nuevo. No hay dos proyectos iguales. Por Bien, más que apliquen la misma metodología, bueno, cambia el lugar de emplazamiento, cambia las condiciones de borde de las cuestiones sociales y del lugar. En fin, cada proyecto, obviamente que hay proyectos que se parecen, pero no hay dos iguales. Con lo vale. cual, aplicar, digamos, una metodología estandarizada para todo, yo la verdad lo veo lejos todavía. Sinceramente Perfecto. lo veo lejos. Oye, y siguiendo en ese mismo tema, Roberto, mira, dos preguntas que se ven como bien simples, pero yo creo que son re importantes aclarar. Mira, aprovechando eso mismo, ¿qué estándares son aplicables en este sector, en el sector de energía? Si preguntan si se pueden como aplicar todos los estándares o alguno en particular. Eh, Cuéntanos un poco en base a la experiencia que ustedes han tenido desarrollando proyectos, finalmente, ¿cuáles son los más usados? Si efectivamente se puede usar cualquiera o hay algunos que se orientan más al sector de energía. No, cualquiera no se puede usar el que está diseñado para ese emprendimiento, ¿no? Para esa planta. Normalmente lo que uno ve que se está desarrollando bastante fuerte es todo lo que tiene que ver con renovables conectados a la red que desplazan energía sucia de la red, ¿no es cierto? Pero, digamos, de ahí podemos pasar al otro extremo, que es generación aislada de, por ejemplo, proyectos de minería o de otro tipo, que sustituyen, por ejemplo, energía limpia por motores diésel. Y entonces ahí hay que aplicar otra metodología y también depende de la escala del proyecto que estemos hablando, ¿no es cierto? Vale, Si es vale, de más de 15 megas, si es de menos de 15 megas, en el caso eléctrico, o si es eficiencia energética, la cantidad de energía, digamos, evitada, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? perfecto. Es muy profuso, es muy profuso. Ok, gracias Roberto. Camilo, mira, aquí hay una pregunta, tratemos de hacerlo como bien simple, porque me imagino que debe ser como no tanta la explicación técnica, pero a ver si hacemos bien simple la respuesta para la audiencia. ¿Cuál es la Dale, claro. diferencia, la diferencia principal entre validar versus verificar?
Validar es proyectar, ¿cierto? Es decir, es cuantificar cuánto voy a generar o voy a reducir o a mitigar en un tiempo X o en un horizonte temporal 10, 20, 30, 40 años. ¿Sí? Es generar una proyección. Verificar ya es hacer realidad esa proyección de acuerdo a unos periodos de monitoreo cortos. ¿A qué es un periodo de monitoreo? Ya no son 10 años, ¿sí? Ya lo mínimo son 3, es 1, ¿sí? Son 5, dependiendo de lo que el desarrollador en conjunto con el proponente de proyecto defina, ¿sí? Pero esa es la Ok, diferencia. La verificación es lo que vamos a sacar realmente hoy en ok. cuantificación y la validación es la proyección que hay en un horizonte temporal más amplio. Perfecto. Y en esa línea, entonces, hay proyectos que pueden ser validados hoy y verificados en 2 o 3 años más, como también hay proyectos que pueden ser validados y verificados al tiempo. Así es, así es. Ok, Se pueden dar cualquiera de las dos alternativas, Luis. perfecto. Creo que ese punto queda súper claro. Mira, yo he visto que han pasado hartas preguntas en el chat. Yo he tratado de resumir lo que más puedo. A ver, Roberto, Laura, mira, aquí nos preguntan acerca de más o menos cómo se manejan, nos estiman los costos, los precios para hacer este proceso de desarrollo de proyectos. ¿Pueden dar alguna información? Quizás no dar exactamente cómo funciona el costo, pero sí tengan una idea más o menos de qué factores se involucran, cómo se proyecta, etcétera. Y lo primero, lo primero que tenemos que ver es el tipo de proyecto, la escala de proyecto, el tiempo que nos va a demandar a nosotros confeccionar. Digamos, una cosa es el tiempo que nos puede llevar a nosotros confeccionar el PDD y otra es el tiempo que el project owner nos provee la información necesaria. A ver, no quisiera dar un precio porque no hay uno, ¿no es cierto? Exacto. Ujú. Pero nos ha tocado, por ejemplo, trabajar subcontratados para empresas de afuera que piden certificación con entes de alemanes, por ejemplo, ¿no? Obviamente, la consultora que nos subcontrató es la que lleva el fronting. Y esos tienen un precio que ni siquiera lo ponemos nosotros, ¿no es cierto? Acá en la región, calcúlenle que puede valer de entre 15.000 y 60.000 dólares, todo depende de qué estemos hablando, ¿no? Ya, perfecto. Bueno, ya estamos casi terminando. La verdad es que obviamente van a quedar algunas inquietudes de pronto que no alcanzamos a resolver. Esta es una de las tantas sesiones que queremos desarrollar, así que es probable que, no es probable, es un hecho que vamos a desarrollar una segunda sesión. Nos quedaron algunas preguntas ahí que resolver. Hoy día tocamos este sector, posiblemente vamos a ir abordando otros más adelante, así que quisiera agradecer a usted, Roberto, Alejandra, Laura, por el tremendo aporte que realizaron desde el punto de vista de desarrollo de proyectos. Por otro lado, a ti, Cami, experto de nuestra parte en los procesos de validar y verificar, en conjunto con todo el equipo de profesionales que tenemos hoy día en Icontec, distribuido en distintos lugares de la región, ¿no? En Colombia, en México, en Perú, así como también a toda la audiencia. Vi que estamos conectados, estuve chequeando, más de 15 países en este momento participando de nuestra primera masterclass, por lo tanto, muy contento y satisfecho por ese lado. La tecnología facilita un montón esto. Tenemos participantes, imagínate, ponentes de Argentina, de Colombia, de Santiago de Chile y de los otros 10, 12 países que les comenté en este momento. Así que agradecer eso. Roberto, ¿tú querías comentar algo, perdón? Sí, simplemente también de nuestro lado, del lado de Génesis, agradecer a Icontec por esta iniciativa que me pareció excelente, porque la relación entre las validadoras, verificadoras y los desarrolladores tiene que ser de este tipo. Segundo, agradecer también las palabras de Camilo hacia nuestro desempeño técnico. Y decir, y esto no es adorar la píldora, como decimos acá en Argentina, decir que la intervención de Icontec en las validaciones y verificaciones de Génesis nos han agregado siempre valor y nos han agregado
profesionalismo. Eso, la verdad, lo agradecemos y queremos seguir en esa línea con ustedes. De hecho, los 3 o 4 que tenemos ahora en cartera ya lo estamos enfocando en la medida que los estándares nos dejan, ¿no? Porque hay veces que los estándares no dejan repetir, o sí te dejan repetir, pero tenés que saltearte un año, qué sé yo. Bueno, nuestra idea es seguir con ustedes. Perfecto, muchas gracias Roberto por esas palabras. Realmente agradecer a todos los que nos acompañaron en esta sesión, muy productiva, muy provechosa. Llegamos a tener más de 120, 130 personas en línea, casi los 58 minutos que llevamos conectados, así que muy contento por eso. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Prontamente lanzamos una nueva fecha, abordamos otro sector, otras técnicas y feliz de haber culminado este proceso. Así que un abrazo a todos, me despido por acá y muchos éxitos y saludos a todos. Chao, chao. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias.